Aquí vemos una visión basal del encéfalo, es decir, desde abajo. Y bien, como vemos aquí, esta estructura en el corte debe ser coherente a esta de aquí, es decir, es el mismo corte, así que retiramos el tronco del encéfalo y retiramos el cerebelo. Entonces aquí vemos los pies pedunculares con la fosa interpeduncular entre ellos. También vemos la sustancia negra. Y como sabemos, esto es anterior y esto es posterior. Anterior, posterior. Así que, ¿qué teníamos en el tronco del encéfalo anterior a la sustancia negra? Pues las vías descendentes. Es decir, teníamos las vías frontopónticas, las temporoparieto-occipitopónticas y la vía piramidal. ¿Y qué teníamos posterior? Es decir, posterior a esta sustancia negra, pues la cinta de Rayleigh, que es lo que vemos aquí con los distintos lerniscos, el gustativo y todo eso hace. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Pues esto es el núcleo rojo. Así que sabemos que una vez que esté hecho el corte a nivel del tubérculo cuadrigémino superior, que son estas estructuras, lo que vamos a ver es el núcleo rojo. ¿Y qué vemos aquí en azul? Pues el terte, que no lo dije antes, pero lo vemos también en el tronco del encéfalo, y es este hace aquí, en azul, que sale por el pedúnculo cerebroso superior y llega al núcleo rojo, que se cruza, y esa decusación recibe el nombre de decusación de Wernicke. Así que es este, y por ello esto que vemos aquí también es el terte. Bien. También vemos aquí en el centro el acueducto del mesencéfalo de Silvio y alrededor de él la sustancia gris periacueductal. Como he dicho antes, pues estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores. Vale, pues ahora vamos al diencéfalo. El diencéfalo está separado en... Bueno, vamos a la estructura macroscópica. Pues estos son los hemisferios cerebrales, estos aquí grandes, que están separados entre sí por la cisura interhemisférica. Y entre estos dos hemisferios cerebrales tenemos el diencéfalo, que debido al gran crecimiento de estos hemisferios cerebrales no se ve mucho desde una visión externa. Entonces, aquí vemos el nervio óptico, que nos tenemos que imaginar que sigue hacia allá, ya que esta estructura que vemos aquí es el quiasma óptico. Y a partir del quiasma óptico no llamamos nervio óptico propiamente dicho, ya que recibe el nombre de cintilla óptica, que esta cintilla óptica va a llegar al núcleo geniculado lateral, que es este de aquí. Pero toda esa información visual no solo va a ir a este núcleo geniculado lateral, sino que también va a ir mediante el brazo conjuntival superior al tubérculo cuadrigémino superior. Esta estructura que vemos aquí es el núcleo geniculado. Si este era el lateral, este es el núcleo geniculado medial. Al otro lado vemos lo mismo, el medial y el lateral. Bien, esta estructura que vemos aquí es el núcleo pulvinar. Núcleo pulvinar, que es un núcleo de asociación. Bien, entonces ahora vamos al epitálamo. El epitálamo es único y se encuentra aquí, en esta zona, y esto es la glándula pineal o epífisis. Bien, y ahora vamos al tálamo. El tálamo lo encontramos, quitando toda esta estructura, la encontramos aquí. Aquí. Este es el tálamo. Tálamo que está cubierto por la lámina reticular talámica, que lo cubre, y en su posición más lateral está la corona radiante, que son esas fibras que salen del tálamo con dirección a la corteza. Esta es la corona radiante. Bien, entonces en el tálamo encontramos diversos núcleos.
Entonces, como esto es una visión basal, al levantar la primera capa del tálamo vamos a ver lo más inferior, es decir, los núcleos ventrales. Entonces, este es el núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior, que emite aquí una prolongación que recibe el nombre de núcleo ventral posteromedial. Bien, al retirar esta capa nos encontramos con la lámina medular interna, que tiene forma de Y, y me va a separar distintas zonas, y vamos a poder clasificar los núcleos talámicos. Entonces, este que queda anterior a la lámina medular interna, que es de sustancia blanca, pues este núcleo recibe el nombre de núcleo talámico anterior. Luego, en situación dorsal a la lámina medular interna, tenemos el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. Luego, por aquí en esta situación más central, tenemos el núcleo dorsomedial y por último tenemos los núcleos intralaminares, que se encuentran dentro de esta lámina medular interna. Por último, sabemos que todas las sensibilidades llegan al tálamo, menos el sentido olfatorio, y este último núcleo que nos queda aquí recibe el nombre de núcleos avenulares, que vienen de la avénula, que es una parte de la epífisis, que era esta estructura de aquí, única en el centro. Y de aquí, de estos núcleos, sale el avénulo interpeduncular, este de aquí. Por último vemos el tercer ventrículo, que es esta estructura oscura de aquí, que es bastante estrecha, como vemos, es decir, es muy estrecha en sentido latero-lateral, pero en sentido antero-posterior es bastante larga. Y por último vemos aquí esta estructura que es como que vemos que no continúa ese tercer ventrículo, sino que los dos tálamos se unen. Y esto recibe el nombre de comisura intertalámica, comisura gris intertalámica, aunque mejor dicho es una adhesión, ya que no hay ningún tipo de comunicación entre los dos tálamos. Y por último, este tercer ventrículo se comunica con el ventrículo lateral mediante el agujero interventricular o de Monro.